Me complace presentarles el capítulo número 17 de las historias jamás contadas. En dicho capítulo, les compartiré 6 increíbles historias de universos paralelos. Recuerden que cada historia es más impactante que la anterior, así que prepárense para una experiencia única e inolvidable. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a la señora Luciana Insunza. Ella fue partícipe de un fallo increíble. Desde hace años tenía una hermosa amistad con Rosángela Terrazas. Al parecer siempre andaban juntas para todos lados, pues eran igual de extrovertidas. Su amistad duró muchos años, pero todo inicio tiene un final y su amiga perdió la vida a causa del cáncer. Luciana llevó su duelo por mucho tiempo, y un día cualquiera se llevó la impresión de su vida. Esa mañana se levantó súper temprano, y en minutos ya se encontraba de compras. Ella es muy feliz yendo de compras, pues es de esas mujeres que no dejan sin visitar ninguna tienda, pues en todas entra y revisa absolutamente todo. La mañana estuvo de lo mejor, pues el clima era un poco cálido porque fue en agosto. Minutos después, mientras pasaba cerca de un parque, muy cerca de ella vio a una mujer idéntica a su difunta amiga Rosángela. Pero lo más extraño es que la mujer se sonrió con ella y no sabe qué más pasó, pues lo que recuerda es que iban muy platicadoras contándose todos los detalles del día. Y cuando logró reaccionar, rápidamente le pidió explicaciones a Rosángela, pero su amiga la tomó a broma y le dijo que posiblemente fue un mal sueño. Total que Luciana no quiso quedar como una persona rara delante de su amiga, y mejor decidió disfrutar el momento, ya que sabía que en cualquier instante todo podía cambiar. Pero lo más raro es que el día siguió su curso y hasta la actualidad su mejor amiga está con vida. Luciana recuerda que asistió al funeral de Rosángela, pero también poco a poco esos recuerdos se van haciendo más vagos, y cree que al final terminará por olvidarlos. Esta historia le pertenece al señor Lee. Él me la mandó por correo electrónico hace tiempo. Desde siempre el señor ha vivido en un lugar muy agradable, y un día mientras caminaba junto a su hija en las orillas de un puerto pesquero, su hija le contó algo que lo dejó helado. Él nació en Mexicali, pues sus papás llegaron a ese lugar cuando eran muy jóvenes y allí les gustó para vivir.
Los años pasaron muy rápido, y en el 2020, lamentablemente sus papás y su esposa perdieron la vida a causa de un terrible incendio. Esos días fueron muy duros, pero debía ser fuerte porque su pequeña hija lo necesitaba. Los años pasaron, y el señor a diario llevaba a su hija Lluvia a un parquecito cercano para distraerla. A veces paseaban por mucho tiempo en una pequeña bici, la cual Santa le trajo a la niña en Navidad. En el parque duraban varias horas, lo cierto es que se divertían muchísimo hasta que el sol caía. Una mañana muy temprano, se les ocurrió la brillante idea de ir de paseo a un puerto pesquero, el cual se llama San Felipe. Pero allí la pequeña le contó algo que lo dejó muy pensativo. Una vez en el lugar comenzaron a disfrutar de su día, caminaron por buen tiempo, jugaron, corrieron y no pudo faltar el típico recorrido en hombros. Después de eso hasta bailaron un poco, pues su hija siempre veía a sus papás bailar en la cocina, es por ello que ella siempre le pide a su papá que bailen. Pero ya para que su día finalizara, la niña le hizo una confesión súper extraña. Su hija le contó que ya había estado en un lugar muy parecido con su hermano mayor. El señor, algo nervioso, poco a poco le sacó toda la información. La pequeña le contó que en su otra vida, ella tenía 29 años de edad y su hermano tenía 32, y ambos hacían ejercicio, pero de repente no sabe qué ocurrió porque ya no recuerda nada después de ese momento, pero sí recuerda muchos sucesos anteriores. La pequeña le dio demasiados detalles de su vida anterior, es por ello que el señor no cree que se traten de simples sueños, pues él cree que se puede tratar de una vida alterna de su hija en otra realidad, o de una vida pasada y su alma reencarnó y ahora está con él. Esta historia le pertenece a Gonzalo Rubio, él me la mandó hace tiempo por correo electrónico. Gonzalo vive en un rancho cerca de Culiacán, Sinaloa, en el cual se dedica a criar ganado y por cierto le ha ido muy bien. Su vida es de lo más tranquila, pero un día mientras disfrutaba de unas vacaciones en una playa, ocurrió algo que jamás ha podido olvidar. Gonzalo me contó que llegaron a la playa un día viernes, y todo les pareció increíble, ya que era la primera vez que visitaban ese increíble lugar. Dicho lugar se llama Playa Brujas, y está ubicada en Mazatlán. Minutos después ya estaban muy felices disfrutando de su día juntos. Ellos caminaron un poco y disfrutaron al máximo, pero lamentablemente el día llegó a su fin. La mañana siguiente se levantaron súper temprano, puesto que querían aprovechar al máximo y así lo hicieron, pues en minutos ya estaban en la playa. De inmediato comenzaron a caminar y caminar por todos lados. Así pasaron como más de una hora,
caminando de la mano y conversando de todo un poco. Pero el cansancio llegó a ellos y optaron por sentarse a descansar un poquito en unas rocas. Ya se imaginarán la vista, simplemente era magnífica, sol, arena y el agua de un azul intenso. Después de eso optaron por caminar de nuevo, y así continuaron paseando sin rumbo fijo. Total que una vez más se sintieron cansados, es por ello que optaron por recostarse unos minutos en la arena, pero fatal error porque allí se percataron de algo muy extraño. Ellos estaban viendo las nubes, y de repente los sonidos de las olas se fueron disipando poco a poco, y no podían moverse ni siquiera podían cerrar sus ojos. Es como si estuvieran paralizados. Lo más raro fue que en ese lugar había varias personas, pero de la nada todo se quedó en silencio, ni siquiera soplaba un poco de viento. Después de unos minutos poco a poco empezaron a escuchar los sonidos y todo se normalizó. Una vez que se tranquilizaron, decidieron marcharse de allí, y jamás volvieron. Esta historia le pertenece al señor Enrique Lozano, él me la mandó por correo electrónico hace mucho tiempo. El señor Lozano tuvo una infancia muy hermosa, él tiene muchos recuerdos muy bonitos con su papá jugando en un bosque. Es por ello que siempre acostumbró a su hijo a pasar tiempo de calidad en familia. Enrique me contó que les fascinaba ir de pesca a un lugar muy cerca de su casa, allí pasaban horas y más horas disfrutando de un buen tiempo de padre e hijo. Imagínense ese momento, toda la tranquilidad del mundo, y toda la naturaleza solamente para ellos dos. El señor me contó que en ese lugar había muchos peces, y allí pasaban gran parte del día y una vez que la tarde caía se marchaban a su hogar. Su esposa nunca iba de pesca, pero ella los acompañaba de paseo por un bosque, y fue en uno de esos paseos que el señor y su hijo vieron algo increíble. Al parecer su esposa se quedó atrás para ir al baño, y de la nada vieron flotando frente a ellos algo muy brillante como si fuera un diamante con figura de una estrella, pero con 4 vértices. Dicha figura tenía un brillo como tornasol, pues cambiaba constantemente de color, y después de unos 10 segundos se fue haciendo pequeña y sin más desapareció. Cuando su esposa volvió le contaron todos los detalles, y ella obviamente les creyó. De esta historia ya pasaron algunos años, y para su buena suerte jamás han vuelto a ver algo similar.
Esta historia le pertenece a Rose Salas, ella me la mandó en uno de mis videos pasados. Rose es una chica a la que le encantaba salir a trotar todas las mañanas. Pero un día le ocurrió algo muy raro, es por ello que jamás volvió a realizar dicha práctica. Rose muy temprano salía de casa y en minutos ya estaba trotando en diferentes partes de su colonia. Total que un día viernes por la mañana salió de casa muy contenta, porque por la tarde su hermana Laura llegaría a visitarla. Ella empezó su recorrido en un viejo puente, pero justo allí fue víctima de un fallo dimensional. Rose me contó que más o menos iba a la mitad del puente, y de la nada sintió un silencio total y vio todo borroso. Pero en segundos escuchó un zumbido algo molesto, y después de eso como que su mente fue transportada a otra realidad, pues de la nada estaba frente a unos edificios muy hermosos y hablaba por teléfono con su hermana. Laura le decía que por qué no pasó a recogerla al aeropuerto, ya que así habían quedado. Pero ella no sabía qué hacer porque en su ciudad ni siquiera hay aeropuerto, y su hermana vivía a 20 minutos, además llegaría como a las 4 de la tarde y apenas eran las 8 de la mañana. Rose estaba súper aturdida, y después no sabe qué ocurrió, ya que nuevamente estaba trotando en el mismo lugar donde empezó a escuchar el zumbido extraño. Esa situación la puso muy nerviosa, es por ello que no pudo continuar y se marchó lo antes posible. Esta historia le pertenece al señor Sinju, él me la mandó por correo electrónico hace meses. Estos detalles se remontan a varios años en el pasado, cuando el señor era un niño de 10 años. Él vivía muy feliz en casa con su papá y su hermano mayor, su madre no vivía con ellos, ya que un día se fue y no volvió. A pesar de eso su vida fue más o menos feliz, y todas las tardes salían alrededor de las 6 a jugar a la pelota en la puerta de su casa. Casi siempre jugaban los tres, y se divertían durante más de una hora. Pero a veces su papá no estaba en casa, y solo salían su hermano y él, pero eso no impedía que se divirtieran al máximo. También recuerda un gran juego que le amaneció una Navidad, el cual era armable y todos lo armaban muy detalladamente. Pero lo que más añora son esas tardes en las que veían televisión, pues se sentaban los tres en el sofá y miraban varios capítulos de Pokémon. Ya se imaginarán, su vida era muy tranquila y hermosa, hasta que un día todo cambió drásticamente. Pues mientras preparaban un entremés le preguntó a su papá por su hermano, pero su papá se puso muy nervioso, y le respondió que sí porque bromeaba, pues supuestamente Sinju era hijo único. Sinju no podía creer semejante aberración, pues tiene infinidad de recuerdos con su hermano, así que creyó que su papá le ocultaba algo. Ahora resulta que nunca salieron en las tardes a jugar los tres a la pelota, ni tampoco su hermano lo enseñó a andar en bici, de hecho ni siquiera tuvo una bici. Además tiene recuerdos muy bonitos con su hermano de cuando pintaron el viejo banco de su papá y de esas tardes que salían a regar las plantas. Pero de la noche a la mañana eso nunca ocurrió, ya que su padre tiene todos esos recuerdos que él pasó junto a su hermano, es como si su papá hubiera estado acompañando a Sinju en vez de su hermano.
Su papá recuerda que ambos pintaron el banquito azul, y que por las tardes regaban juntos las plantas, pero eso es imposible porque todos esos momentos los pasó junto a su hermano, no junto a su papá. Pero mejor no insistió más porque su papá se preocupaba mucho por él, pero a escondidas empezó a investigar. Le preguntó a varios vecinos y a sus amigos si alguno recordaba a su hermano, pero al parecer nadie más tenía idea de que él tuviera un hermano.